El portón de hierro se abrió lentamente cuando Daniela cruzó la entrada de la inmensa propiedad García. El sol de la tarde se reflejaba en las ventanas de la mansión, creando un brillo casi cegador que contrastaba con la sencillez de su maleta desgastada. Respiró hondo, tratando de disimular el nerviosismo que se expandía en su pecho. A cada paso sentía el peso del silencio, un silencio denso, cargado, como si algo dentro de aquella casa se hubiera detenido en el tiempo. El aire olía a limpieza forzada, a intentos de borrar lo que ya se había perdido, y aún así había algo invisible suspendido en el ambiente, como un luto que se negaba a marcharse. La ama de llaves la recibió con una mirada que mezclaba cansancio y desconfianza. ¿Eres tú la nueva cuidadora?, preguntó sin entusiasmo. Daniela asintió, observando cómo la mujer se acomodaba el delantal con un gesto tenso. «Sube, su cuarto está al final del pasillo. Pero, prepárate». La advertencia quedó suspendida en el aire, como una premonición. Daniela subió las escaleras de madera y antes de llegar arriba, un olor fuerte y ácido comenzó a dominar el ambiente. Arrugó la nariz. No era solo suciedad, era abandono. La grandiosidad de la mansión denunciaba que aquel lugar pertenecía a un hombre muy rico, un millonario acostumbrado a tenerlo todo bajo control, excepto su propio corazón. Al empujar la puerta, el mundo pareció detenerse por un instante. En un rincón del cuarto, un niño de 2 años, Benjamín, se encogía, abrazando una toalla rosada como si fuera su único escudo. Su pequeño cuerpo estaba cubierto por una fina capa de suciedad, la piel irritada, el cabello endurecido y pegajoso. Daniela dio un paso al frente y el piso crujió bajo sus pies. Ese solo sonido bastó para que el niño reaccionara. Gritó, un grito agudo y desesperado, como si su presencia fuera una amenaza. Daniela se detuvo, sintiendo un nudo apretarle la garganta. La ama de llaves, aún en la puerta, murmuró en voz baja, «Lleva 14 días sin bañarse. Ninguna niñera ha podido quedarse. Él no deja». Daniela volvió la mirada hacia el pequeño, tratando de comprender qué se escondía detrás de aquella expresión asustada. Los ojos de Benjamín, grandes y llenos de lágrimas, parecían gritar algo que todavía no sabía decir con palabras. Daniela se agachó lentamente, buscando igualar su mirada. «Hola, pequeño», susurró con voz suave. «Me llamo Daniela». Pero el niño solo gimió, escondiendo el rostro en la toalla. El olor en la habitación era casi insoportable, y aún así, ella no se movió. Daniela observaba cada detalle, los juguetes apilados y rotos, las cortinas cerradas desde hacía tanto que el aire estaba viciado, y el retrato polvoriento de una mujer sonriente sobre la mesita de noche. Elisa García, la madre. La mirada dulce de la foto parecía observarlo todo desde allí, como un fantasma atrapado en un marco. Daniela comprendió sin necesidad de palabras que aquel cuarto guardaba más que suciedad, guardaba recuerdos que dolían. «Falleció hace poco más de 2 semanas», murmuró la ama de llaves con la voz quebrada. Desde entonces, el niño cambió por completo. El señor Ernesto, su padre, no sabe cómo lidiar con el dolor. Es un hombre muy poderoso, pero incapaz de mirar a su propio hijo sin recordar a su esposa. Prefiere delegar el cuidado, como si eso borrara el sufrimiento. Respiró hondo antes de continuar. Ya van 4 cuidadoras en menos de 10 días. Ninguna aguanta, ninguna logra quedarse más de 2. Daniela escuchó en silencio, sintiendo su corazón pesar. «Puede dejarme sola con él», dijo con firmeza. La mujer dudó, pero obedeció. Apenas la puerta se cerró, el silencio regresó cortante y pesado. Daniela se quedó allí, sin acercarse. Sabía que cualquier gesto apresurado haría que el niño se encogiera aún más. Poco a poco, se sentó en el suelo, apoyó la maleta a un lado y respiró el mismo aire denso. Había algo casi sagrado en ese instante, como si estuviera presenciando la ruina y el inicio de algo nuevo al mismo tiempo.
Sus ojos se fijaron en el pequeño, y un pensamiento la atravesó. Nadie debería tener miedo de un toque. Entonces, sin decir nada, entendió que el dolor de él venía de un lugar más profundo que el miedo. Durante los primeros días, la rutina de Daniela dentro de la mansión García estuvo marcada por gritos, llantos y pequeños desastres que resonaban por los lujosos pasillos. El millonario rara vez aparecía, y los empleados caminaban con pasos cuidadosos, evitando cualquier ruido que pudiera irritar al niño. Benjamín, por su parte, parecía un pequeño huracán contenido en cuerpo de niño. Cada vez que Daniela intentaba acercarse con una toalla limpia o un plato de comida, él reaccionaba como si fuera una ofensa. ¡No!, gritaba, pateando el aire, lanzando objetos al suelo con una fuerza sorprendente para alguien tan pequeño. Cada movimiento suyo era una barricada emocional contra el mundo. Una mañana, Daniela intentó cambiarle la ropa. Bastó levantarle la camiseta para que el niño comenzara a forcejear, empujándola con los puños cerrados. «Vete, vete de aquí», gritó con la voz ronca de tanto llorar. El grito resonó en toda la casa, y los pájaros del jardín salieron volando, asustados. Daniela, con una calma casi sobrenatural, no reaccionó con enojo. Se sentó en el suelo, justo a su lado, y dijo simplemente: «No te voy a tocar, ¿está bien? Solo me quedaré aquí». El niño, sudado y jadeante, la miró con desconfianza, como si esperara un castigo, pero este nunca llegó. Daniela solo respiraba junto a él, en un compás silencioso que poco a poco fue calmando el ambiente. A veces, Benjamín escupía la comida al suelo, empujaba el plato con las manos o lanzaba el juguete que ella le ofrecía contra la pared. En otros momentos, gritaba hasta quedarse sin voz, llamando a su madre entre sollozos rotos. «¿Mamá va a volver?», balbuceaba antes de acurrucarse en el rincón, abrazando la toalla rosada. Daniela, con los ojos húmedos, murmuraba: «Ella te amaba mucho, mi amor, mucho». Pero sabía que el niño aún no entendía lo que era la ausencia, solo comprendía el vacío. Y era ese vacío el que gritaba en cada reacción desproporcionada, en cada berrinche, en cada patada que escondía el miedo a ser abandonado otra vez. Las horas pasaban lentas, y Daniela comenzó a notar un patrón. Benjamín no reaccionaba a las personas, reaccionaba al intento de control. Cada toque, cada orden, cada acercamiento forzado lo hacía revivir algo. «No es berrinche, es añoranza», pensó mientras observaba al niño, exhausto, quedarse dormido en el rincón, aferrado al tejido sucio de la toalla como si fuera el regazo de su madre. Era una escena capaz de quebrar cualquier dureza. Daniela suspiró y murmuró para sí: «Solo necesita a alguien que no se vaya». Al tercer día, la ama de llaves apareció en la puerta, angustiada. Tiró el plato de vidrio, casi rompe la ventana. «Le dije que ese niño es imposible». Daniela la interrumpió con serenidad. «No diga eso, no es imposible, solo está intentando sobrevivir al dolor». La mujer hizo un gesto impaciente y se retiró, pero Daniela permaneció sentada en el suelo, observando al niño, que ahora trazaba líneas en la alfombra con un lápiz roto. «Está intentando hablarle al mundo de alguna forma», pensó, y decidió que lo mejor era escucharlo sin interrumpirlo. En los días siguientes, Daniela adoptó una nueva táctica: el silencio. Se sentaba junto a él, a veces durante horas, solo observando. Sin juguetes, sin órdenes, sin movimientos bruscos, solo presencia. A veces él la ponía a prueba. Empujaba los juguetes contra sus piernas, le gritaba al oído, tiraba el agua al suelo. Ella, paciente, solo decía: «Está bien, Benjamín, yo sigo aquí». Poco a poco, su mirada comenzó a cambiar. El enojo dio paso a la curiosidad. Era como si, por primera vez, el niño empezara a creer que quizá aquella mujer no sería otra más que se marcharía. Aquella mañana, el sol se filtraba tímido por las rendijas de las cortinas,
iluminando la habitación donde Daniela estaba sentada en el suelo frente al pequeño Benjamín. Hacía días que solo lo observaba, y ahora algo en su mirada parecía menos furioso, más cansado. Daniela respiró hondo. Sabía que cualquier movimiento brusco volvería a alejarlo. Entonces, en silencio, fue al baño. Abrió la llave del agua y dejó que la bañera se llenara con espuma perfumada. Lo hizo sin decir palabra, como si montara una escena para un espectador que fingía no interesarse. Pero ella sabía. Él estaba escuchando. El sonido del agua burbujeante llamó la atención del niño. Desde la habitación la observaba con curiosidad y desconfianza, con la toalla rosada aún apretada entre las manos. Daniela, fingiendo no notarlo, metió la mano en la espuma y empezó a jugar con ella, formando pequeñas montañas blancas. «Mira, parece nieve», murmuró para sí, como quien habla sola. Una burbuja estalló cerca de su rostro, y ella rió suavemente, con naturalidad. La risa fue ligera sin forzar la cercanía. Benjamín frunció el ceño, intrigado. Por primera vez no hubo gritos ni resistencia, solo observación silenciosa. Al día siguiente repitió el ritual. Llenó la bañera, sopló la espuma y tarareó una canción infantil. Esa vez el niño dio 2 pasos hacia la puerta, con el cuerpo tenso, listo para huir ante el menor gesto. Daniela, notando el avance, dijo con voz suave: «¿Ves, Benjamín? Las burbujas suben y desaparecen como los miedos cuando los miramos de frente». Él no respondió, pero se quedó allí. 1 minuto, luego 2. En el tercero, corrió de nuevo al rincón, y ella sonrió. «Está bien, pequeño. Mañana lo intentamos otra vez». El tercer día, Benjamín ya no se escondió. Se quedó de pie en la puerta, observando cómo Daniela soplaba la espuma como si hiciera magia. «¿Quieres ver una estrella?», preguntó ella, moldeando la espuma con las manos. El niño frunció la nariz y respondió con tono caprichoso: «Eso no es una estrella». Daniela rió sin ofenderse. «Tal vez no lo sea, pero puede parecerlo, si queremos que lo parezca». Él dudó, dio un paso al frente y con un toque tímido sumergió el dedo en la espuma. Daniela fingió sorpresa. «¡Hey! ¡Me robaste mi estrella!». Y por un instante breve, el niño soltó una risa rápida, corta, pero real. Al cuarto día, ocurrió lo impensable. Benjamín, aún solo en ropa interior, entró al baño por voluntad propia. Daniela fingió no notarlo, manteniendo la mirada en la bañera. «Creo que esta montaña de nubes está a punto de explotar de risa», dijo en tono juguetón. De repente, el niño metió las manos en la espuma, esparciéndola por el aire. Daniela sonrió y preguntó con delicadeza: «¿Puedo ayudarte a bañarte mientras jugamos?». Benjamín la miró, pensó un instante y asintió. Y así, entre risas y burbujas, ella comenzó a limpiarlo con cuidado, quitando la suciedad acumulada por días, mientras el pequeño reía sin miedo alguno. El agua salpicaba a ambos y la risa de Benjamín llenaba el baño con un sonido que nadie había escuchado en semanas. La risa verdadera de un niño. Una risa limpia, fuerte, llena de vida. Daniela lo observó conmovida, sintiendo su corazón acelerarse. La barrera que lo separaba del mundo finalmente se había roto. En ese instante, la puerta se abrió. Ernesto, el millonario, apareció en el umbral, inmóvil. Su traje impecable contrastaba con el caos de la escena, el piso mojado, la espuma por todas partes, y su hijo, el mismo que durante 2 semanas se había negado a hablar o dejarse tocar, ahora riendo en los brazos de la niñera. Los ojos de Ernesto se abrieron de par en par. Parecía incapaz de comprender lo que veía. Benjamín miró a su padre por un segundo y la risa se apagó, como si el recuerdo del dolor quisiera volver. Pero Daniela, rápida, sopló una burbuja hacia él. El niño volvió a reír, y el padre, sin darse cuenta, sonrió también. Aquella escena, el niño riendo, la mujer sonriendo y el hombre observando en silencio,
transformó el aire del baño en algo casi sagrado. El sonido de la risa resonó por los pasillos de la mansión García, rompiendo el luto, como si toda la casa respirara de nuevo. Daniela bajó la mirada, conteniendo las lágrimas. Ernesto dio un paso al frente, confundido, tocando el marco de la puerta como si necesitara apoyarse. Eso es lo que ella hace. Ella cura, pensó, pero no lo dijo. En ese instante, sin saberlo, fue testigo del milagro invisible que empezaría a cambiarlo todo. La mañana siguiente se sentía diferente. La risa de Benjamín aún resonaba en la memoria de Daniela, como una chispa viva dentro de aquella mansión que durante tanto tiempo había respirado tristeza. Decidió organizar el antiguo despacho de Elisa, que permanecía cerrado desde el funeral. El ambiente olía a papel envejecido y a nostalgia. Pilas de libros se amontonaban sobre el escritorio, y las fotos familiares enmarcadas parecían observarla en silencio. Fue allí, entre los cuadernos y diarios de la fallecida, donde Daniela encontró un pequeño cuaderno azul, escondido entre 2 volúmenes de medicina. El nombre Elisa estaba escrito con una caligrafía delicada en la portada. Al abrirlo, las primeras líneas la hicieron estremecerse. Las páginas contenían cartas dirigidas a Ernesto, escritas antes de la muerte de Elisa. Cada palabra parecía atravesar el tiempo con una precisión dolorosa. Si algún día ya no estoy aquí, por favor, no huyas. No dejes que Ben crezca solo. Él necesita tus brazos, tu voz. Te necesita completo. Daniela sostuvo el cuaderno con las manos temblorosas. Sintió un nudo en la garganta. En esas frases había amor, dolor y una especie de presentimiento. Eran las palabras de una mujer que sabía cuánto su marido se escondía tras el trabajo, la culpa y la dificultad de sentir. Ella sabía lo que iba a venir, pensó Daniela, con lágrimas silenciosas. Más tarde, cuando Ernesto pasó por el pasillo, impecable en su traje oscuro, Daniela lo llamó con respeto. «Señor García, encontré algo que usted necesita ver». Él vaciló, como si cualquier recuerdo de su esposa fuera un golpe directo. «No quiero hablar de Elisa», respondió con sequedad, pero el tono de ella, firme, compasivo, lo hizo detenerse. «No es para hablar, es para escuchar». Le entregó el cuaderno. Ernesto lo abrió despacio, con recelo. A medida que leía, su expresión fue cambiando. Los labios le temblaban, y sus manos se cerraron con fuerza sobre el papel. Cuando llegó a la última línea, su coraza se derrumbó. Se sentó, apoyando la cabeza en las manos. Daniela se quedó a su lado, en silencio, respetando el colapso de un hombre que durante tanto tiempo fingió ser de piedra. «Yo fallé con los dos», murmuró Ernesto con la voz quebrada. «Ella me pidió que me quedara y yo me escondí. ¿Y mi hijo?». Las palabras se le ahogaron en la garganta. Daniela le puso una mano en el hombro y dijo en voz baja: «Aún hay tiempo, señor Ernesto. Él sigue ahí, esperándolo». El millonario levantó la vista. Había culpa, pero también un destello de decisión. Por primera vez desde la muerte de su esposa, parecía dispuesto a actuar. Y lo que antes era solo una empleada, ahora se convertía en el puente entre un padre roto y un niño herido. Esa tarde, Ernesto apareció en el cuarto del hijo sin el traje, vestido solo con una camisa blanca. Daniela y Benjamín jugaban con bloques de construcción. El niño, al verlo, se quedó rígido. El silencio pesó por un instante. Ernesto se arrodilló junto a ellos, intentando sonreír. «¿Puedo ayudar a construir?», preguntó con voz temblorosa. Benjamín apartó la mirada, pero no huyó. Daniela observó en silencio, dejando que el momento siguiera su propio ritmo. Ernesto colocó una pieza, luego otra. El niño, desconfiado, empujó una de vuelta, y por primera vez el padre rió. «Eres exigente, ¿eh?». La risa fue tímida, pero sincera. Con el paso de los días, el hombre comenzó a repetir pequeños gestos que antes delegaba.
Se sentaba junto a su hijo durante las comidas, leía fragmentos de los libros que Daniela elegía, lo ayudaba a bañarse, siempre con la cuidadora cerca, guiando, alentando con paciencia. Cada toque, cada sonrisa, parecía reconstruir un puente que el tiempo había destruido. Y cada vez que Ernesto miraba al niño, recordaba las palabras de Elisa. No huyas. Él te necesita completo. Era como si la voz de ella aún lo guiara, llevándolo poco a poco fuera de su propia oscuridad. Los días que siguieron trajeron un cambio casi imperceptible, pero profundo, dentro de la mansión García. El aire, antes cargado de silencio, ahora era interrumpido por risas suaves y conversaciones vacilantes. Ernesto, el millonario siempre apresurado y distante, empezó a llegar tarde al trabajo a propósito, solo para acompañar el desayuno de su hijo. Benjamín, aún tímido, observaba cada gesto del padre como quien pone a prueba la realidad. Daniela, desde lejos, lo veía todo como quien contempla el florecimiento de una flor después de una larga sequía. Lo imposible empezaba a volverse cotidiano. Una mañana soleada marcó el primer baño entre padre e hijo. Daniela estaba cerca, apoyando discretamente. Ernesto, nervioso, sostenía la esponja con una delicadeza exagerada. ¿Así?, preguntó, intentando no mostrar el miedo a hacerlo mal. Benjamín lo miró desconfiado, pero no se apartó. «Puede frotar más fuerte, le gusta la espuma», susurró Daniela sonriendo. El niño rió cuando el padre, sin querer, se salpicó el rostro con agua. Ernesto también rió, una risa torpe, casi infantil. En ese instante, la distancia entre ambos se evaporó, como la niebla que se eleva de la bañera. Por la tarde, el jardín de la propiedad se convirtió en escenario de las primeras risas al aire libre. Ernesto empujaba un pequeño carrito de madera, mientras Benjamín reía a carcajadas pidiendo «¡Más rápido!». Daniela observaba desde la terraza, con los ojos llenos de lágrimas. El padre, que antes no sabía cómo tocar a su hijo, ahora se arrodillaba en el pasto, ensuciándose las manos sin preocuparse. Cuando el niño tropezó y cayó, Ernesto corrió, lo levantó en brazos y sopló la herida instintivamente. «Todo está bien, campeón. Papá está aquí». El pequeño lo miró sorprendido, y luego sonrió como si por fin creyera que era verdad. Los pasillos de la mansión comenzaron a reflejar la transformación. Donde antes solo se oían pasos apresurados y órdenes frías, ahora resonaban risas, música suave y el sonido de juguetes rodando sobre el mármol. Ernesto pasaba las noches leyendo cuentos infantiles, y aunque tartamudeaba en las partes más tontas, Benjamín reía y pedía, «¡Otra vez!». Daniela se había convertido en el corazón palpitante de la casa, el puente entre el pasado y el presente. El millonario, poco a poco, dejaba de ser solo un hombre en duelo para convertirse, por fin, en un padre. Una noche, mientras recogían los juguetes esparcidos por la sala, Ernesto se volvió hacia Daniela y dijo con sinceridad, «No sé cómo agradecerte. Creo que nunca habría podido lograrlo sin ti». Ella respondió con una sonrisa tranquila, «No tiene que agradecerme, señor Ernesto. Solo siga haciendo lo que ya está haciendo, estar presente». El silencio que siguió fue ligero, distinto a todos los anteriores. Era un silencio de paz, no de vacío. Y por primera vez, Daniela vio en los ojos de aquel hombre algo nuevo, un brillo de ternura genuina. Con el paso de los días, la mansión García parecía volver a respirar. El piano, cubierto de polvo por meses, fue limpiado, la sala de juguetes reabierta. El retrato de Elisa, antes cubierto con un paño, ahora permanecía expuesto, con flores frescas a su lado. Benjamín pasaba las mañanas jugando en el jardín y las noches durmiendo abrazado a su padre. Ernesto lo cubría con la manta, besaba su frente y se quedaba unos minutos solo observándolo dormir. En cada gesto había redención y en cada mirada el reflejo de un amor reconstruido. El otoño llegó silencioso a la mansión García,
trayendo consigo vientos fríos y mañanas cubiertas de niebla. El jardín, antes vibrante, ahora mostraba tonos dorados y hojas esparcidas por el suelo, un retrato melancólico de la nueva etapa que se aproximaba. Benjamín, que en los últimos días corría por el césped con su padre, empezó a mostrar un cansancio extraño. Daniela fue la primera en notarlo. «Hoy no está tan animado», comentó mientras el niño bostezaba en el regazo de Ernesto. «Es solo el cambio de clima», respondió él con una sonrisa distraída. Pero en el fondo, algo en el tono de Daniela lo hizo dudar. Había un presentimiento silencioso flotando entre ambos. Esa noche, la risa que solía resonar por los pasillos fue reemplazada por una tos seca, insistente, que provenía del cuarto del niño. Daniela fue la primera en entrar. La luz tenue del buró revelaba el pequeño cuerpo de Benjamín sudando, el rostro enrojecido, la mirada perdida entre el sueño y el malestar. «Mi amor, ¿qué sientes?», preguntó, tocándole la frente. Estaba ardiendo. Corrió hacia el pasillo. «Señor Ernesto». Su voz retumbó firme y urgente. En segundos, el padre apareció, descalzo, con la mirada confundida de quien no entiende lo que está ocurriendo. «¿Qué pasa?». «Está con fiebre alta, muy alta». Ernesto se acercó. Con la mano temblorosa tocó el rostro de su hijo. El calor era alarmante. «Benjamín, papá está aquí, todo va a estar bien», murmuró, tratando de contener el pánico que crecía en su pecho. El niño tosió con fuerza, el sonido cortando el aire como una navaja. Daniela preparó una toalla húmeda y comenzó a enfriar el pequeño cuerpo con cuidado. «Hay que llamar al médico, ahora», dijo, con tono firme. Ernesto corrió al teléfono, la voz temblando mientras pedía atención inmediata. Esos minutos hasta la llegada del pediatra parecieron horas. Con cada nueva tos, el corazón del hombre se encogía. «No puedo perderlo también», pensó, sintiendo cómo el miedo lo ahogaba. Cuando el médico finalmente llegó, examinó al niño rápidamente. «Debe ser hospitalizado», dijo sin rodeos. Ernesto palideció. «¿Hospitalizado? Pero, ¿es tan grave?». El doctor lo miró con seriedad. «Neumonía, señor García, y con un niño tan pequeño no podemos esperar». El suelo pareció desaparecer bajo los pies de Ernesto. La imagen de Elisa enferma en un hospital lo atravesó como una puñalada. «No, no otra vez», murmuró, mientras Daniela se apresuraba a empacar las cosas del niño. Ella le puso una mano en el hombro y con la calma de quien comprende el dolor dijo: «Ahora es momento de ser fuerte. Él lo necesita completo». El hospital era frío, con paredes blancas y el sonido constante de máquinas. Benjamín, tan lleno de vida hacía pocos días, ahora dormía conectado a un respirador suave, la piel pálida contrastando con la manta azul. Ernesto permaneció junto a él todo el tiempo. Ya no había traje, ni reloj caro, ni postura de hombre intocable. Solo un padre, despojado de orgullo, exhausto y vulnerable. Sostenía la mano de su hijo con fuerza, como si con ese gesto pudiera impedir que la enfermedad avanzara. «Vas a estar bien, mi pequeño, te lo prometo», susurró, mientras Daniela, sentada en un rincón, lo observaba en silencio. Por primera vez veía a un hombre completamente entregado al amor. Las horas se arrastraron y la noche cayó con un peso casi insoportable. Con cada pitido de la máquina, Ernesto levantaba la vista, el miedo grabado en su rostro. Comenzó a cantar suavemente una de las canciones que Daniela usaba para calmar al niño, la voz quebrándose entre sollozos. «Duerme, mi amor. Papá está aquí». Benjamín movió los dedos, como si reconociera la melodía, y eso bastó para hacer que el hombre se derrumbara. Lloró, sin vergüenza, sin esconderse, sin máscaras. Daniela se acercó, le limpió discretamente una lágrima y le dijo: «Así es como él necesita verte, humano, presente. Solo quiere sentir que su padre ya no va a huir». Afuera, la madrugada era helada.
pero dentro del cuarto había una escena profundamente humana. Ernesto, inclinado sobre la cama, mantenía su mano entrelazada con la de su hijo. Daniela, en la butaca, rezaba en silencio, pidiendo que aquel niño tuviera una nueva oportunidad. «Solo es un niño, Dios mío», murmuró casi sin voz. El reloj marcaba las 4 de la mañana cuando el pequeño tosió otra vez y el médico regresó para revisarlo. «La fiebre ha bajado un poco», dijo. El alivio fue inmediato, aunque frágil. Ernesto respiró hondo, besó la frente del niño y susurró: «Eres mi razón para seguir, Ben». En ese momento, el millonario comprendió todo lo que Elisa había intentado decirle en sus cartas. Entendió que el amor no es control ni ausencia disfrazada de fuerza, es permanencia. Y allí, entre el olor del hospital y la respiración frágil del niño, se convirtió en el hombre que siempre quiso ser, un verdadero padre. Daniela lo observaba, conmovida, sabiendo que el dolor de esa noche sería, paradójicamente, el nacimiento de un nuevo Ernesto, un padre que por fin estaba entero y dispuesto a luchar hasta el final por ese pequeño milagro. Los primeros rayos de sol atravesaron las persianas del cuarto del hospital, y Daniela fue la primera en notar el cambio en el aire. Había algo distinto, más ligero, casi imperceptible, pero real. El pequeño Benjamín dormía tranquilo, el pecho subiendo y bajando con un ritmo sereno, como si su cuerpo por fin hubiera encontrado paz. Ernesto seguía sentado junto a la cama, con la barba crecida y la mirada cansada pero llena de ternura. No había dormido en días, pero no le importaba. Mientras él respire, yo me quedo aquí, pensaba, con la mano sobre el cobertor, manteniendo el contacto con aquel niño que, sin saberlo, lo estaba salvando. La enfermera entró despacio, cambió el suero y anotó la mejoría en los signos vitales. «Está reaccionando bien», dijo con tono reconfortante. Ernesto levantó la vista y murmuró: «Gracias». Era una palabra sencilla, pero cargada de una gratitud que lo desbordaba. Daniela se acercó, sonrió y susurró: «¿Ve? Él es fuerte». Solo necesitaba sentir que su papá estaba aquí. El hombre la miró con emoción, los ojos llenos de lágrimas. «Pasé tanto tiempo huyendo, creyendo que era mejor esconder mi dolor, y terminé escondiendo también el amor». Daniela respondió con la serenidad de quien entiende: «El amor y el dolor siempre van juntos, señor Ernesto. Eso es lo que nos hace humanos». Aquella tarde, Benjamín abrió los ojos por primera vez desde la hospitalización. La luz le molestó un poco, pero pronto una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios al ver a su padre allí, tomándole la mano. «¿Papá?», susurró con voz débil. Ernesto se inclinó, el corazón acelerado. «Aquí estoy, mi amor. Papá está aquí». El niño parpadeó, intentando comprender si era real. «¿No te fuiste?», preguntó con un hilo de voz. Ernesto sonrió, con lágrimas cayendo por su rostro. «Nunca más». Daniela desvió la mirada discretamente para contener el llanto. Aquella simple frase marcaba el fin de un ciclo, el miedo al abandono por fin sanado. Las horas siguientes fueron de alivio y emoción. El médico confirmó: «La mejoría es impresionante. El cariño y la presencia del Señor han hecho toda la diferencia». Ernesto asintió, incapaz de responder. Miró a su hijo y murmuró: «Fue él quien me curó, doctor. Yo solo tenía que quedarme». Benjamín, aún débil, extendió la mano hacia él y con un gesto de ternura desarmante le tocó el rostro. «¿Lloraste, papá?», preguntó con inocencia. El padre sonrió entre lágrimas. «Sí, lloré, pero de alegría, mi pequeño». Daniela observaba de pie, con brillo en los ojos. Sabía que ese era el verdadero milagro. En los días que siguieron, la habitación del hospital, antes fría e impersonal, se transformó en un hogar temporal. Daniela decoró la cabecera con dibujos que el niño hacía, y Ernesto llevaba libros para leerle en voz alta, tropezando con las palabras y provocando risas en el pequeño.
Por las noches, dormía en una poltrona incómoda, siempre con la mano de Benjamín entre las suyas, como si ese contacto fuera el lazo que mantenía a ambos firmes. Cuando una enfermera le preguntó una noche si quería descansar en casa, Ernesto respondió con convicción: «Mi casa está donde está mi hijo». Una semana después, el niño ya sonreía de nuevo, con más fuerza, y el color volvía a sus mejillas. Cuando el médico anunció el alta, el alivio inundó a los tres. Ernesto lo abrazó con fuerza, agradeciendo una y otra vez, y luego se volvió hacia Daniela. «Fuiste mi valentía cuando ya no tenía ninguna», dijo con la voz quebrada. Ella respondió suavemente: «Fue él quien te mostró el camino, señor Ernesto. Yo solo encendí la luz». El hombre sonrió conmovido por esas palabras. Sabía que eran verdad. Era el niño, aquel pequeño de alma gigante, quien le había devuelto el sentido a su vida. La salida del hospital fue discreta, pero cargada de emoción. Benjamín, en brazos de su padre, miraba el cielo azul con un nuevo asombro, como si el mundo volviera a brillar. Ernesto lo sostenía con firmeza, caminando junto a Daniela. Ninguno habló, pero el silencio estaba lleno de significado. El dolor había enseñado más que el tiempo. El padre, el hijo y la cuidadora se habían convertido en una pequeña familia construida sobre las ruinas de la pérdida. Y aunque el camino aún guardaba desafíos, en ese momento la fe en los nuevos comienzos era más grande que el miedo al pasado. Cuando el coche salió del hospital y giró por la avenida bordeada de árboles, el niño apoyó la cabeza en el hombro de su padre y susurró: «Quiero ir a casa». Ernesto lo miró y respondió con voz emocionada: «Vamos, mi amor, y esta vez, nunca más sin ti». Desde el asiento trasero, Daniela sonrió, sosteniendo discretamente el cuaderno azul de Elisa, como quien guarda un secreto sagrado. El sol iluminaba el camino frente a ellos, y por primera vez, después de tanto dolor, la vida volvía a tener color y sentido. El regreso a la mansión fue silencioso, pero impregnado de una energía distinta, casi sagrada. La misma casa que antes parecía un mausoleo, ahora respiraba de nuevo. Daniela abrió las ventanas, dejando que la luz inundara las habitaciones, y el aroma de vida reemplazó al aire estancado. Ernesto cargaba a Benjamín en brazos, observando cada rincón como si lo viera por primera vez. «¿Ves, papá? La casa ya no está triste», dijo el niño sonriendo. Ernesto contuvo las lágrimas y respondió simplemente: «Es porque tú volviste, hijo mío». En los días siguientes, la transformación se hizo visible en cada detalle. El antiguo despacho de Elisa se convirtió en una sala de juegos colorida, donde las risas resonaban hasta el atardecer. En el jardín, Ernesto mandó plantar las flores favoritas de su esposa, cumpliendo una promesa silenciosa. Todos los días, mientras las regaba junto a Benjamín, contaba historias sobre la madre, ya no con dolor, sino con cariño. Daniela observaba desde lejos, con el corazón lleno. Sabía que aquel pequeño ritual era más que un homenaje, era un renacer. La rutina cambió por completo. Las comidas ahora se hacían en la mesa, con el niño jugando a poner las servilletas y el padre riendo de sus travesuras. El piano del salón, que había permanecido mudo durante meses, volvió a sonar. A veces, Daniela tocaba notas suaves mientras Ernesto mecía al niño en sus brazos, y el sonido llenaba el ambiente con algo que solo podía describirse como perdón. Era una familia reconstruyéndose, no por la ausencia del pasado, sino por la aceptación de él. Una noche, después de acostar a Benjamín, Ernesto entró a la cocina y encontró a Daniela limpiando la encimera. «Tú cambiaste todo aquí dentro», dijo con tono emocionado. Ella sonrió, secándose las manos en el delantal. «Yo no cambié nada, señor Ernesto. Fue él, fue su hijo quien trajo la vida de vuelta». Ernesto la miró con gratitud. «Y tú fuiste quien me enseñó a verlo». El intercambio de miradas que siguió decía más que las palabras.
Era el reconocimiento mutuo de dos almas que habían reconstruido lo imposible. Aquella noche, la casa García durmió en paz por primera vez en mucho tiempo. Las flores del jardín se mecían con la brisa, y desde la ventana del cuarto infantil, una luz tenue permanecía encendida, iluminando la pequeña silueta de Benjamín dormido. Antes de retirarse, Daniela se detuvo en la puerta, lo observó un instante y sonrió en silencio. Dentro de esa casa, entre risas, recuerdos y amor redescubierto, nacía algo más grande que el luto. Nacía una nueva familia, entera, viva y lista para comenzar de nuevo. La noche caía serena sobre la mansión García. Las ventanas reflejaban el brillo suave de las luces del jardín y una brisa ligera traía consigo el perfume de las flores recién plantadas. Después de acostar a Benjamín, Ernesto y Daniela caminaron hasta la terraza. El aire era fresco, y el silencio que los envolvía no era de tristeza, sino de paz. Se quedaron uno al lado del otro, contemplando el cielo estrellado, un cielo que parecía más hermoso que nunca. Ernesto rompió el silencio con una voz ronca, pero llena de sinceridad. Nunca imaginé que podría lograrlo, que él llegaría a aceptarme así. Daniela, con una mirada tranquila y llena de ternura, respondió: «No fuiste aceptado solo por él, Ernesto. Te aceptaste a ti mismo». Él respiró hondo, dejando que sus palabras calaran dentro de él como un bálsamo. «Nunca habría podido hacerlo sin ti», dijo, con los ojos húmedos. Daniela sonrió suavemente. «Solo necesitabas a alguien que te recordara cómo amar. Lo demás ya estaba dentro de ti». El viento jugaba con el cabello de ella y Ernesto la observó en silencio. En ese momento, ya no había patrón ni empleada. Solo dos personas unidas por el dolor, la valentía y la vida que habían decidido reconstruir juntas. Daniela desvió la mirada sonriendo con timidez. Dentro de la casa, el eco lejano de la risa de Benjamín resonó por el pasillo y ambos se miraron, con los ojos brillantes. «Él va a crecer sabiendo lo que es el amor», dijo Ernesto, mirando hacia el jardín florecido. Daniela asintió con voz baja y llena de certeza. «Y va a crecer sabiendo que el amor cura incluso lo que parece imposible». Durante unos segundos, ninguno de los dos dijo nada más. Permanecieron allí, bajo el cielo tranquilo, respirando el mismo aire, sintiendo que por primera vez el hogar volvía a ser hogar. En ese instante simple y silencioso, ambos entendieron. El luto finalmente había dado paso a la esperanza. El niño dormía en paz. El padre se había encontrado a sí mismo y Daniela, la mujer que trajo de vuelta la vida, sabía que ese era el verdadero renacimiento. Ya no quedaban fantasmas, solo amor. Y el amor, al fin, era suficiente. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.